que así pueden abrir sus Biblias conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 35 al 42. Estamos todavía en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, pero nos hemos gozado bastante en escuchar el testimonio de Juan el Bautista y el testimonio de Juan el Evangelista. Esta es la última parte del testimonio de Juan el Bautista, y Juan el Evangelista nos va a llevar a través de los milagros. Cada milagro grabado en el Evangelio de Juan tiene un propósito. Nos va a enseñar acerca de Jesucristo, es decir, su carácter, su ministerio, su obra. Cada milagro nos muestra una parte de la vida o de la obra y la persona de Jesucristo. El profeta Juan, si leemos el primer versículo, el 35, dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan. Sigue numerando los días. Y él vuelve a anunciar, este es el Cordero de Dios. Si nota usted el drama, la escritura dice que Jesús andaba por allí. ¿Se recuerda que Juan nos había dicho antes que él lo veía pero no lo conocía? Estaba entre ellos pero no lo conocía. Dice Juan 1:31, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y Juan 1:33 dice otra vez, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas el Espíritu descender y permanecer en él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, que a Jesucristo lo deseaban, no por su personalidad, era su lenguaje, su mensaje. Dice Isaías 1, dice Isaías 53:2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Escucha bien, dice Isaías 53:2, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Andaba entre ellos y no lo conocían. ¿Por qué? Porque era normal, completamente normal. No es, mi hermano, no es como la figura que nos han presentado. Si usted veía a Cristo, no iba a notar la diferencia entre el resto de la multitud y Cristo. Era cuando este hombre hablaba que las gentes se quedaban maravillados. Y esto es lo que él quería, que ponga atención en su palabra. Otra vez vemos al profeta proclamando abiertamente a Cristo y renunciando a ser seguido por las multitudes. No es a mí, no es a mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, qué terrible pecado tomar la gloria que le pertenece solamente a Él. Qué terrible pecado. Y como es común en nuestros días, estos personajes que se esconden detrás de la máscara de la doctrina sana, pero se anuncian a ellos, levantan la cruz, pero se presentan a ellos. El anuncio de Juan fue firme, repetitivo, seguro. Él es el escogido del Padre. Él es el Mesías prometido. Entonces los discípulos de Juan no tuvieron problemas en seguir a Jesús y dejar a Juan. ¿Por qué? Precisamente por esto, por la enseñanza del profeta. ¿Puedes ver, mis hermanos, entonces, cómo es la sabiduría infinita de Dios? ¿Puedes ver el nacimiento insignificante de la iglesia de Cristo? ¿Qué lección para nosotros aquí, mis hermanos? Debemos de preparar discípulos para Cristo. Debemos de preparar, debemos de predicar de tal manera que la gente siga a Cristo, no a nosotros. Que ellos estén maravillados con el Hijo de Dios, no con la iglesia nuestra aquí específicamente. Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Cristo. También debemos observar entonces el objeto principal de Juan al dirigirse o dirigir la atención de los hombres, Cristo. Este es el Cordero de Dios, pero añade que quita el pecado del mundo. Cristo se presenta a sus discípulos como este Salvador, este hombre que viene a buscar lo que se había perdido.
Y la primera vez el encuentro que tenemos aquí grabado, si tú lo notas, es un encuentro simple, ¿cierto? Si tú lo ves allí, en la historia como está contada, tú dices, bueno, el rey del cielo, el rey de gloria, viene y lo que primero que hace, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde te quedas? Vengan, vean. Entonces, esa es la forma que el rey del cielo se presentó a estos hombres pecadores. Pero esta invitación tierna, suave, suave, ¿verdad? Como alguien que no quiebra una caña cascada y que no apaga una vela que está echando más humo que llamas. Ese llamado en este día no es solamente para aquellos hombres, no fue, es ahora para ti. Es decir, ¿buscas al Señor o qué buscas? Y la respuesta es, ven, escucha, ve a Cristo revelado en la Escritura. Si vienes a Él no te va a echar. Él es el que está buscando. Nosotros somos los que nos estamos escondiendo. ¿Cómo nos saldrá Él a buscarte, a encontrarte, a abrazarte como el padre al hijo pródigo? Si Él vino a buscar a los perdidos, a los errantes, a los extraviados. Ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan no tiene ningún problema de quitarse el del medio y apuntar a Cristo. Entonces, mis hermanos, dividamos nuestro sermón o nuestro texto de esta manera. Veamos en primer lugar el ministerio de Juan el Bautista. Revelar el Mesías, versículos 35 al 37. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahora veamos el ministerio de Jesús. Es recibir pecadores en los versículos 38 y 39. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Ahora veamos el ministerio de Andrés. Entonces, vemos a Juan, vemos a Jesús y luego vemos a Andrés. Ahora Andrés dice que él va y busca. Entonces el ministerio de Andrés, seguir, buscar y traer. Y dice así del 40 al 42, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos entonces en primer lugar el contexto de lo que estamos leyendo. Es decir, el ministerio de Juan termina donde el ministerio de Jesús comienza. Alrededor de 50 días antes de este encuentro, Juan había bautizado a Jesús. Después de que lo bautizaron, o que Jesús fue bautizado por Juan, el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto para ser probado por Satanás. Voy a leer varias versiones y los tres evangelios que describen esta etapa de Cristo cuando es bautizado y luego llevado. Veamos qué dice Mateo 4:1. Después que fue Cristo bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Marcos 1:12 y 13 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. No voy a durar mucho explicando esta palabra, pero piensa en esto. Lo llevó. El Espíritu Santo lo llevó, lo impulsó
al desierto y estuvo allí 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras, desierto, fieras, hambre, tentación, enemigos, los ángeles le servían. Lucas 4, 1 y 2 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Cristo triunfó, venció las tentaciones de Satanás, pero dice que esta prueba fue temporal solamente. El enemigo no se va a rendir, lo va a seguir persiguiendo. Y dice Lucas 4:13, cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él por un tiempo. Y luego dice Lucas 4:13, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, escuche bien, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Ese es el enemigo al que nos enfrentamos, mis hermanos. No es diferente, no es diferente. En segundo lugar, tenemos que meditar en dos cosas más. Primero, piense esto y guarde en su corazón. El contraste de la prueba a la que fue sometido Adán y el contraste de la prueba a la que fue sometido nuestro Señor, que es llamado el segundo Adán. En Adán todos pecamos, en Cristo somos justificados. En primer lugar, Adán estaba rodeado de abundancia, un jardín, un paraíso lleno. Nuestro Señor no comió en 40 días. Adán estaba en un jardín hermoso. Nuestro Señor estaba en un desierto. Adán estaba acompañado de su esposa, de animales que le obedecían. Nuestro segundo Adán, acompañado de fieras y de Satanás, del diablo. Lo que quiero poner en su mente es esto, mis hermanos. Ningún ser humano, ningún hombre ha sido tentado a la medida máxima como fue Jesucristo. Es decir, Cristo soportó la más grande de las tentaciones posibles de imaginar. Tú y yo, cuando somos probados, le suben al nivel 1, caemos de rodillas, líbrame, Señor. Le suben al nivel 2, ya estamos temblando. Le suben al nivel 3, ¡pah! Ya caíste. A Cristo le subieron al máximo y soportó. Allí viene caminando. Y Juan lo ve. Juan lo ve, ve en la cara de este hombre como uno que ha salido victorioso de una gran batalla. Su semblante es serio. El Espíritu Santo tiene que haberle comunicado a Juan de dónde venía Jesucristo. Y es allí donde Juan declara, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esta tentación que Satanás trajo sobre Cristo concuerda con la descripción que hace Juan, el evangelista, de las tentaciones. Él dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así fue tentado nuestro Señor en la carne. Después de haber ayunado, dice Mateo 2:4, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Podía Cristo haber convertido las piedras en pan? Claro que podía, pero iba a estar usando su poder. Ya no me podía representar a mí. Yo soy hombre, tú eres una persona, es decir, hombre en la forma de decir humano. Él era 100% humano y dejó su gloria, dejó su trono, dejó toda su poder, no para venir y hacerse hombre y no usarlo como un refugio, ¿cierto? Él tenía que enfrentar todo como si fuera yo.
los deseos de los ojos. Dice Mateo 4 del 8 al 10, otra vez le llevó el diablo al monte, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios servirás y al Señor tu Dios adorarás. Y la vanagloria de la vida. Es decir, Satanás invita a Jesucristo a hacer un show y ser admirado por el pueblo. Mateo 4, 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a una santa ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mis hermanos, todas nuestras tentaciones, todos nuestros pecados caen en una de estas tres categorías. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Qué fácil es identificarlos. Y sabes, no es tan difícil ver, pero como decía el himno, ¿no? Es el amor del Señor el que nos mostró con su luz lo enorme de mi pecado, para entonces poder yo ver a Cristo. Cristo venció. Cristo venció, aunque fue tentado en todo, no pecó. Pero Él entiende nuestras debilidades. Él sabe que no podemos dejar de pecar. A este es el que tenía que identificar el profeta Juan. Lo mismo hizo Juan en Apocalipsis, el evangelista. Es decir, si tú lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta que es un conjunto de historias del Antiguo Testamento. Ahora, Juan el Bautista tenía otra vez que entender quién era el Mesías, identificarlo con todas las profecías del Antiguo Testamento y luego revelarlo al pueblo, aunque tenía claro, como profeta, la revelación especial de Dios para ayudarle a identificar al Mesías. Juan el Bautista dijo, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aunque claro, Juan el Bautista no estaba separado de la historia de la redención, tendría que conocerla, sino que Juan el Bautista confirmaba todo lo que las escrituras habían o profetizaban acerca de nuestro Señor. Desde que Jesús vino al Jordán, Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan aceptó. Es decir, Cristo tenía que decirle, así está escrito, la escritura tiene que cumplirse. Yo para eso vine, para cumplir lo que el Señor, lo que el Padre, para lo que el Padre lo había enviado. Hasta ahora, y ahora que lo ve regresar del desierto, solo, con el semblante de un hombre que ha librado una gran batalla, un hombre separado del mundo, perseguido, pero incapaz de pecar, incapaz de dar de sí, incapaz de caer en tentación. Por eso explica, o su clamor, he aquí el Cordero del Dios que quita el pecado del mundo. Por eso los discípulos de Juan no dudaron en seguir a Cristo, aunque después dudó. De todas maneras, mis hermanos, la duda que tuvo Juan cuando estaba en la cárcel, si Cristo era el que estamos esperando o si iba a venir otro, eso no necesita explicación alguna. Es sencillo de entender. La guerra, la batalla que cada uno de nosotros libra entre lo que la Biblia nos revela, lo divino y lo terrenal y lo humano, nunca lo vamos a poder superar. En un momento estaremos glorificando al Señor y agradeciéndole por todo, y en otro momento estamos de rodillas
clamando por su perdón y pensando que no merecemos absolutamente nada. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento logró dominar por completo la revelación especial del Mesías. Y para el caso, ninguno de los redimidos, hasta que el Señor regrese y nos dé un cuerpo glorificado. Que el que me envió lo identifica firmemente. Y otra vez vuelve a repetir, este es de quien yo decía. Desde el principio esa fue mi predicación, siempre prediqué así, ahora les estoy diciendo, Él es, Él es. Y este de quien Juan el Evangelista nos dice que en el mundo estaba y el mundo no lo conoció, pero los que lo recibieron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Este es el ministerio de Juan, dar a conocer a Cristo. De hecho, podemos decir con toda la confianza, mis hermanos, que el ministerio de Juan el Bautista fue más próspero, cumplió su propósito cuando sus discípulos lo abandonan para seguir a Jesús. Allí es cuando triunfa, no cuando salen las multitudes a ser bautizadas por él. Piensa un poquito, ¿de qué nos serviría tener una multitud siguiéndonos a nosotros y no a Cristo? El ministerio de Juan el Bautista fue revelar al Mesías, lo hizo y triunfó, y los discípulos entendieron el mensaje y siguieron a Jesús y lo dejaron a él. Y el ministerio de Cristo es recibirlos, es recibir a aquellos que vienen buscando. Note dos cosas en cuanto al ministerio de Jesús. El versículo 38 y 39 de Juan 1. Les dijo, volviéndose Jesús. Ahora pareciera que como que no los está buscando, ¿cierto? Está caminando casualmente y se vuelve y le dice, ¿qué buscan? Pero no, mis hermanos, Cristo vino. Cristo vino a buscarlos específicamente a ellos. Lo hace de una manera tierna, no brusca, no prepotente. Dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era la hora décima. Un llamado tierno, pero es un llamado firme. Vengan, vengan y vean. ¿Qué buscan? Vengan y vean. Primero entendemos esto. Jesús no sale sin propósito alguno. Él sale a buscar a sus discípulos. Él sabe quiénes son y va y los encuentra. Yo siempre hago hincapié en esto, mis hermanos, que la historia de Zaqueo, cuando se la cuentan a los niños, siempre la malinterpretan, no la aplican bien. A los niños hay que contarles historias y hay que hacer una buena aplicación de la historia. Y siempre me gusta poner la historia de Zaqueo como ejemplo. Si le preguntas a los niños, ¿quién era Zaqueo? ¿Qué te van a decir? Zaqueo era un hombre chaparrito así, que se subió al árbol para ver a Jesús, ¿cierto? Ese no es el centro de la historia, mis hermanos. Dice Lucas 19, 4 y 5, dice, y corriendo delante, Zaqueo subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cristo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La pregunta es, ¿estaba Zaqueo buscando a Cristo o estaba Cristo buscando a Zaqueo? ¿Quién buscaba a quién? Era Cristo todo el tiempo. Dijo, es necesario. Estaba en sus planes. Esta noche yo tengo que estar en tu casa. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar el evangelio. Y vemos que Cristo va para allá y le habla y Zaqueo viene a Cristo. Este también era de los que el Padre le dio a Jesucristo en la eternidad como un regalo.
de los que él venía a rescatar. Escúchame tú que estás aquí. ¿Piensas que tú estás buscando a Dios? Tú me podrías decir, pues claro que estoy buscando a Dios, no estoy aquí en la iglesia, no he venido a escuchar su palabra. Escucha, tú no estás buscando a Dios, Dios te está buscando a ti y tú sigues escondiéndote. Vienes, sí, pero hay alguna lucha dentro de ti que no te deja rendirte por completo. Te escondes porque no vienes completa y finalmente. Te escondes porque la palabra que escuchaste ahora se te olvida mañana. Y para ti que has creído, ¿acaso no luchas con tu infidelidad? ¿Acaso no llegamos a la conclusión cada vez que estamos confesando nuestros pecados que el Señor debería de rechazarnos de una vez por todas? ¿Quién busca a quién? ¿Quién está perdido? ¿Quién es el que se aparta del camino? ¿Quién es el que se enreda en los negocios de este mundo? Quiero poner un ejemplo más, nada más, porque son demasiados. Cuando el Señor va a cruzar Samaria, los judíos no se llevan con los samaritanos, ellos rodeaban para no cruzar por allí. Pero nuestro Señor cruzó y cuando llegaron a Samaria, Él envía a sus discípulos a buscar comida. Pero escuche el versículo. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y escuche cómo escribe Juan el Bautista en el capítulo 4, del 1 al 4. Y le era necesario pasar por Samaria. No le era necesario, podría rodear, pero le era necesario. ¿Por qué, mis hermanos? Porque allí estaba una de las que el Padre le había dado. Una mujer que había fracasado 7 veces en su matrimonio, que vivía en adulterio. Ya esta fue a buscar el Señor. Y luego dice, después de varias preguntas, dice la mujer en Juan 4, 25, 26, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo. Le era necesario que tú escucharas esta palabra, era necesario que alguien te predicara el evangelio, era necesario que Cristo se revelara a ti. Él sigue llamando pecadores ahora y usamos esta palabra con mucho dolor todavía, con mucha angustia. Él sigue buscando pecadores todavía, porque la segunda vez que venga buscará al pecador, pero no para salvarlo, sino para traerlo a juicio. ¿Qué busca? Maestro, ¿dónde moras? Mínimo le dejaron saber, no buscamos de ti nada, queremos saber de ti. Ya, esa era una búsqueda legítima. No te estamos buscando para que nos des cosas. Queremos conocerte, dónde estás, dónde vives. El Señor les dijo, vengan y vean. ¿Quieres ver Jesús? ¿Quieres conocer a Cristo? Ven con nosotros. ¿Cómo lo verás? Lo verás reflejado en las Escrituras, revelado, glorioso, y el conocimiento aumentará de su bondad, de su paciencia, de su fortaleza, de su poder. Y tu pecado te hará sentir más mal y más mal y más mal, hasta que clames desesperado que te salve. Ven a Cristo, camina con Cristo, pero ven y permanece en Cristo. Ven a Cristo
y sé salvo. Aquellos discípulos se quedaron con él aquella noche. Pero les digo algo, mis hermanos, ya no se separaron de él. Ya no querían más. Lo habían encontrado. Bueno, una vez más lo dejaron. Cuando el Señor fue a la cruz, todos corrieron, se desparramaron, se asustaron. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Después de resucitado, los volvió a buscar. Y con mucha ternura, me encanta leer los detalles. Y Cristo le dice a las mujeres que lo vieron ahí después de resucitado en la tumba, vayan y avísenle a mis hermanos. Y a Pedro el que me negó 3 veces, avísenle, pero a Pedro primero, es el que está sufriendo más porque ha fallado y ha caído. Él necesita saber que yo resucité, que yo vencí la muerte y que lo estoy buscando otra vez. Y no es esa nuestra experiencia, mis hermanos, una y otra y otra y otra vez. La misión de Juan el Bautista era revelar, identificar al Mesías. La misión de Cristo era recibir a aquellos a los que Juan les había predicado. ¿Cómo Juan cumple esta misión? Cuando lo dejan a él para seguir a Cristo. Ahora le toca a Andrés. Juan anuncia a Cristo. Cristo recibe pecadores. Y ahora estos pecadores que son recibidos por Cristo van y buscan a otros para traerlos a él. Juan, del 40 al 42. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Y de estos dos deducimos que uno de ellos era Juan, el evangelista, y el otro era Andrés. Pero Juan nunca se menciona a sí mismo. Él dice el discípulo amado o el que estaba allí. Había dos discípulos, uno era Andrés y otro era Juan. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Si notamos 3 palabras en estos versículos para describir la acción de Andrés o lo que hizo Andrés, serían estas: Andrés oyó, Andrés siguió, Andrés halló, Andrés trajo, Andrés escuchó, Andrés siguió, Andrés encontró y Andrés trajo. Oyó la predicación de Juan el Bautista, oyó la predicación de Jesús esa noche que se quedaron con él, siguió a Jesús, encontró a su hermano y trajo a su hermano. Note primero que Andrés oyó la predicación, después siguió. Ese es el orden correcto. No me puedes decir tú que sigues a Cristo si no has escuchado la predicación de Cristo, si no conoces a Cristo, si no conoces la Biblia. Tú no puedes decirme que sigues a Cristo. Alguien decía así cuando estaba el hermano Abraham dando la introducción. Una Biblia desbaratada es la marca de una vida arreglada. Una Biblia nueva es la marca de una vida desbaratada. Isaías, Malaquías anunciaron a Juan. Juan nos anuncia a Cristo, a Jesús. Y nosotros tenemos que ir y traer a otros como nos trajo a nosotros. Escuche bien, cuando preguntamos qué conocían ellos de la salvación, Andrés dijo: hemos encontrado al Mesías. Pero escuche bien, Andrés no dijo: hemos encontrado al Mesías, lo sentí en mi corazón, sentí un estremecimiento en mi cuerpo, siento una emoción cuando lo veo. Seguramente Cristo abrió las escrituras y ellos pudieron ver, pudieron creer lo que las escrituras dicen de Jesús. El testimonio de Juan es verdadero porque las escrituras lo declaran así.
Cuando Felipe va por su hermano, que eso veremos la semana que entra, escuche bien qué dijo Felipe a Natanael. Felipe halló a Natanael, la misma palabra. Felipe escuchó, Felipe siguió, Felipe fue y trajo a su hermano y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. No es la pregunta si sientes. Escúchame. La pregunta no es si estás temblando o se te paran los pelos de punta. La pregunta es, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿Sabes la necesidad urgente que tienes de perdón? ¿Por qué sabemos que Él nos ama? Porque lo sentimos. De hecho, hay un himno que no cantamos nosotros, al menos que le cambiáramos la palabra. Yo sé que Él vive, porque vive en mi corazón. Eso no dijo Andrés. Yo sé que este es el Mesías porque lo siento en mi corazón. No, yo sé que este es el Mesías porque las escrituras se cumplen en él. Yo sé que el Señor me ama porque la Biblia dice así. Yo sé que Él está aquí porque así lo prometió. Ay, en esa iglesia no se siente la presencia del Señor. Bueno, posiblemente es que tú no lo tienes. Otra vez, es muy peligroso buscar las emociones como base de nuestra teología. Guarda esto en tu corazón para que en el día malo te sostengas firme, fuerte y con valor. Escúchame bien. Las experiencias no traducen la Biblia. No es que a mí me pasó esto y me pasó esto, por eso creo. No, esto es una base muy movediza. ¿Y qué pasa cuando no pasen las cosas como tú quieres? Entonces lo dejas. Y si no te da lo que tú deseas o lo que estás pidiendo, entonces lo rechazas. Las experiencias personales no deben ayudarte a traducir la palabra. Es la palabra la que tiene que ayudarte a traducir tu experiencia. Oh, pero es que yo vi. Sí, yo también he visto que dice la palabra, que dice la palabra. Soñé, soñé con mi papá, que dice la palabra. ¿Pueden regresar los muertos? La palabra dice que es imposible. Tengo que traducir mi experiencia por la palabra y no la palabra por mi experiencia. Andrés oyó, Andrés siguió. ¿Entiendes esto? Ven a Cristo, ven a Cristo. La pregunta no es si sientes, ¿sabes? Tu carne nunca te va a llamar al arrepentimiento. Tu carne nunca te va a llamar a seguir a Cristo. Se va a oponer. ¿No era más sabroso quedarse a dormir en la cama? ¿No era más sabroso dormir hasta las 10? Sí era más sabroso. Esos eran los deseos de la carne. ¿Entiendes la gravedad de tu pecado? O si el Señor abriera tus ojos en esta mañana y pudieras ver la urgencia en este momento, pararías el servicio y rogarías, clamen a Dios por mí, rueguen a Dios por mi alma. Si Dios te abriera los ojos y pudieras ver la gravedad en la que pone a un hombre su pecado, implorarías que rogáramos para que el Señor te perdonara. Andrés oyó, Andrés siguió, Andrés encontró y Andrés trajo a su hermano. Solo usaré mi ilustración favorita para hablar de este ir y traer, de oír, de seguir, de ir y traer. Había en Samaria ah, el reino de Israel, el norte, y el rey de Siria rodeó Samaria, el rey Ben Hadad.
Ustedes lo pueden leer ahí Segunda Reyes 7. Pero la sitió hasta que se acabó la comida en la ciudad. Y luego fue tanta el hambre que una mujer que mató a su hijo para comer. Habían hecho un trato entre dos mujeres. Ahora nos comemos al hijo mío y mañana comemos el tuyo. La cabeza de un asno valía 1 kilo de plata. Y el rey no podía hacer nada. Estaba desesperado. El rey era malo. El profeta Eliseo les anuncia y les dice, ¿saben qué? Mañana, a esta hora, todo va a estar barato y va a haber comida en abundancia. Y uno de los sirvientes del rey se burló y dijo, ¿estás loco? Ni aunque Dios abriera los cielos, no habría suficiente comida para darle a todo el pueblo. Allí en la puerta de la ciudad había 4 leprosos. Y los 4 leprosos dijeron, ¿de qué nos sirve estar aquí? Si entramos a la ciudad, de todas maneras nos vamos a morir, allí no hay comida. Y si vamos al campamento de los sirios, de los arameos, ¿qué tal si nos perdonan y nos dan comida? Bueno, no tenemos nada que perder. Vamos al campamento de los arameos. Y cuando llegan allá y entran a la primera tienda y está sola, no hay nada, está ahí toda la comida y se sacian y toman los bienes y oro y plata y prendas y van a la segunda tienda y está igual y juntan aquellas riquezas y van y las esconden. Pero escuche qué dice Segunda de Reyes 7, versículo 9. Entonces se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá el castigo. Vamos pues ahora, entremos a dar la noticia a la casa del rey. ¿Ves otra vez? ¿Qué es el evangelio, mis hermanos? ¿Qué es el evangelio? Tú que nos visitas, yo te voy a decir qué es el evangelio. Es un leproso diciéndole a otro muerto de hambre, ¿dónde está el pan? Ese es el evangelio. ¿Qué predicamos en el evangelio? Que yo hambriento, derrotado, destruido, hundido, manchado, corrupto, rebelde, encontró perdón en Cristo. Eso es el evangelio. Un hambriento diciéndole a otro hambriento, ¿dónde encontró pan? Andrés oyó, Andrés siguió, Andrés fue y Andrés trajo. ¿Has escuchado? ¿Has seguido? Encuentra otro. Tráelo a Jesucristo. El ministerio de Juan, revelar al Mesías. El ministerio de Jesús, recibir pecadores. El ministerio de Andrés, seguir y traer a otros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Te agradecemos infinitamente, Padre, que nos rescataste de la miseria, nos rescataste de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Pero cómo nos duele, Señor, no poder obedecerte perfectamente. Cómo nos pesa, Padre, volver a ofenderte. Te agradecemos infinitamente la provisión que nos has dado. Es en Cristo Jesús que podemos continuamente seguirnos lavando, seguir siendo limpios por medio de su palabra, por medio de su espíritu, aplicándola al corazón. Rogamos, Señor, rogamos por nuestras almas. Ayúdanos, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a sostenernos, no en nuestra justicia, sino en la justicia que nos es ofrecida por medio de la fe en tu Hijo amado. Él es el camino, Él es el pan de vida. Si alguien tiene hambre, puede venir y encontrará un manjar para su alma. Rogamos, Padre, en esta mañana, abre, abre, Señor, la vista de aquellos que aún no ven. Señor, toca, quebranta los corazones de aquellos que aún todavía no claman con desesperación por su salvación. Tráelo, Señor, a tu redil. Añade a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos, a los que te han conocido. Padre, ayúdanos a disfrutar
de esta mesa preparada para nosotros, delante de nuestros enemigos, enfrente, en medio del mundo que no te ama. Gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.